Big Data, genoma, medicina de precisión, telemedicina, interoperabilidad, todo ello con el tamiz de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Para hablar de todo ello, lo que viene, de lo que implica, contamos hoy con Jaime del Barrio, presidente de la Asociación Salud Digital. Jaime, muy buenas. Muchísimas gracias por la invitación a estar hoy aquí. En unas jornadas recientes planteáis el establecimiento de una estrategia nacional de salud digital. ¿Qué líneas debería seguir esta estrategia? Sí, hemos tenido una serie de contactos en los últimos meses, donde diferentes socios de la Asociación Salud Digital hemos ido intentando conocer la situación real ahora mismo de lo que entendemos diferentes indicadores del desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas al mundo de la sanidad. Después de este estudio lo hemos puesto en común con toda una serie de profesionales y la verdad es que nos hemos dado cuenta de que, o hemos constatado, de que hace falta ahora mismo profundizar el grado de desarrollo y de llegada de estas nuevas tecnologías de la información y la comunicación al mundo de la salud es muy diferente en cada comunidad autónoma. Hemos visto que indicadores como puede ser el del desarrollo y la implantación de la historia clínica digital o de la receta electrónica o de lo que entendemos como imagen médica digital, que no solamente implica la imagen tradicional, sino ahora mismo conocimiento ligado al mundo de la genómica y de la anatomía patológica, etcétera, etcétera. Temas como el de la cronicidad o el uso de aplicaciones y telemedicina en cada comunidad autónoma es muy diferente. Hablamos de un sistema nacional de salud, pero la realidad es que hay 17 servicios regionales con un grado de desarrollo muy diferente. Luego, por lo tanto, en esta reunión, donde nos juntamos cerca de 200 profesionales de toda España, lo que hemos concluido es que sí que merecía la pena poner en marcha alguna herramienta que de manera periódica nos diera un grado de situación de este desarrollo. Lo que además nos va a permitir a todos es planificar, optimizar recursos y, en definitiva, utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para hacer un sistema nacional de salud más sostenible, que es uno de los grandes retos que tenemos todos ahora. ¿Y cuáles serían esas necesidades más urgentes en salud digital? Porque hay un abanico muy grande, abarca pues, diferentes temas importantes, como comentabas ahora mismo. Sí, la verdad es que cuando empezamos el abanico era muy grande, pero yo creo que al final, y esto lo van a decir los grupos de trabajo que ahora mismo estamos constituyendo, van a ser aquellos que le interesen a la gente, aquellos que le interesen a los pacientes, aquellos que les interesen a los profesionales sanitarios y, en definitiva, con el resultado de todo esto, luego ir a trasladarlo a las autoridades sanitarias, ¿no? Y entre todos contribuir a avanzar en este sentido, ¿no? No podemos olvidar de que en nuestro país la expectativa de vida año tras año es mayor, luego, por lo tanto, la población en general ya no solamente quiere vivir más años, sino con mejor calidad de vida. Las enfermedades están llegando ya a un grado de cronicidad, estamos ya empezando a cambiar el modelo de asistencia sanitaria hacia un modelo de pacientes crónicos. Y luego, además, el paciente hoy día ya es un paciente cada vez mejor informado, tiene acceso a una información y además quiere también opinar y decidir sobre su propia salud y sobre su propia enfermedad. Luego, por tanto, digamos que estos tres hilos conductores, que es un poquito los avances ahora mismo en la gestión del conocimiento, lo que es el acceso del paciente y del profesional a este conocimiento y el compartir todo esto, van a ser un poquito los pilares en los que vamos a trabajar en este observatorio. ¿Cuál va a ser el alcance? Pues el alcance va a venir dado porque marquen un poco estos grupos de trabajo. Ya ha habido varias empresas, sobre todo el mundo de la tecnología, que han mostrado su interés en acompañarnos en esta andadura. Al final tenemos que poner a personas a trabajar y tenemos que buscar grandes bases de datos y gestionar grandes bases de datos. Y, en definitiva, en muy poco tiempo, yo creo que para antes de este verano, podremos concretar ya cuáles van a ser estos indicadores, porque, como muy bien estamos hablando, tienden al infinito, entonces vamos a acotar mucho los que son de interés y sobre todo los que pueden tener un impacto en la salud individual y colectiva de la población. Comentabas el tema de la cronicidad, ahora se están haciendo diferentes estrategias en las comunidades autónomas. ¿Cabe ya la duda de que
todo esto sea coste efectivo para el sistema, que en realidad venga a suponer un ahorro también de costes? Si vamos a evidencias científicas, a publicaciones, ahora mismo ya hay bastantes publicaciones que no solamente en España, sino en el mundo, puesto que en países de nuestro entorno ya llevan años trabajando sobre esto. Ya hay evidencia, como digo, de que todo esto es coste efectivo. Es decir, el que ahora mismo el sistema de imagen digital fuera interoperable entre hospitales, entre comunidades autónomas, podría suponer un ahorro en el coste del diagnóstico por imagen de un 30%. Estamos hablando de mucho, mucho dinero, ¿no? 30% que luego se podría destinar a otro tipo de políticas de salud, ¿no? O de áreas de salud. La aplicación de determinadas pruebas de diagnóstico podría ahorrar mucho en lo que es el tratamiento farmacológico, ¿no? Siempre ponemos el foco, siempre se pone el foco en la reducción del gasto farmacéutico, que puede suponer entre un 20 y un 25% del presupuesto de sanidad, y sin embargo no le ponemos en lo que invertimos, en lo que son diagnósticos, ¿no? Diagnósticos que luego van a condicionar este tratamiento. Por poner cifras, en diagnóstico España invierte entre un 1,5 y un 2% de lo que es el presupuesto, y esto es lo que condiciona este 20-25% de tratamiento. Otros países de nuestro entorno están invirtiendo entre un 5 y un 6% de lo que es el diagnóstico. Por tanto, están proponiendo ya tratamientos mucho más seguros, más eficaces, más coste efectivos, ¿no? Entonces, a la pregunta, sí que ya hay evidencia, no es verdad que no hay evidencia, y lo que sí que nosotros detectamos es que lo que hace falta es una mayor decisión política, lo que hace falta también es un cambio cultural en la forma de diagnosticar y de tratar, y somos optimistas en la medida que creemos que este cambio cultural va a venir propiciado, como antes hablábamos, por un paciente cada vez más informado, cada vez más demandante de ser partícipe de su propia salud, ¿no? De su propia enfermedad. Hablando de interoperabilidad, era un tema que estaba pendiente en esta legislatura, parece que no se ha terminado tampoco de avanzar definitivamente en esto. ¿Son más optimistas con respecto a esta nueva legislatura que comienza? Siempre hay que ser optimistas y siempre hay que seguir luchando en ello, ¿no? La interoperabilidad, o sea, la conexión de diferentes dispositivos y bases de datos y gestión de grandes bases de datos, ahora mismo es una condición sine qua non, ¿no? En el sector sanitario como en cualquier sector, ¿no? No es pensable ahora mismo que esto no. Y si miramos hacia atrás, efectivamente, esta ha sido una legislatura en este sentido perdida, es decir, no se ha conseguido que sistemas sanitarios de este Sistema Nacional de Salud se hablen telemáticamente, informáticamente, luego por tanto no comparten datos, luego por tanto no se benefician de lo que supone esta gestión de grandes bases de datos, ¿no? A la hora de planificar, de ordenar, de poder detectar un poquito lo que son resultados en salud, ¿no? Siempre hemos trabajado en el sector sanitario, en el diagnóstico, en el tratamiento. Tenemos que avanzar ya también en la planificación en base a resultados en salud, y esto no existe todavía. Entonces, esta legislatura que ahora empieza, hay que ser optimista, pero sinceramente, y ahora que no nos oye nadie, pues no soy del todo optimista, porque esto significa un cambio cultural grande de nuestros políticos, de nuestros gestores, de nuestros profesionales, un porcentaje de generosidad, de compartir datos. Los datos no son míos, los datos son del paciente, los datos son de la colectividad, y todos nos enriquecemos cuando compartimos esto, ¿no? Entonces, la tecnología nos ayuda, la tecnología nos va a facilitar todo esto, pero todo esto exige ahora mismo un cambio cultural importante, ¿no? Entonces, habría que ser optimistas en la medida que ahora mismo la sociedad nos está demandando todo esto, pero un poquitín dudosos de que ahora mismo nuestros políticos, nuestros responsables estén a la altura de lo que nos pide la población. Comentabas, hay 17, parece, sistemas en este sentido y en otros dentro del Sistema Nacional de Salud. ¿Necesita, por tanto, para que esto avance, se necesita un liderazgo del Ministerio de Sanidad? Es incuestionable. Muchas veces ligamos el liderazgo, la autoritas, de un ministerio, de un cargo político, al presupuesto. Esto no siempre es así. Es decir, no necesariamente un Ministerio de Sanidad tiene que tener mucho presupuesto para poder hacer
o ejercer ese liderazgo que ahora mismo se le exige, ¿no?, desde el Sistema Nacional de Salud. Tiene atribuciones marcadas por la ley, es decir, hay diferentes desarrollos normativos que le dan al Ministerio de Sanidad esa capacidad de liderazgo, y lo tiene que ejercer. Estamos hablando de salud pública, estamos hablando de ordenación, estamos hablando de todo aquello que signifique poner de acuerdo a 17 servicios regionales y entre todos trabajar en este Sistema Nacional de Salud, ¿no? Partimos de errores históricos, ¿no? Es decir, cuando hablábamos de un Plan Nacional de Salud, nunca fue verdad. Siempre hubo planes autonómicos de salud que luego cada uno ha hecho con diferentes estándares, con diferentes formas incluso hasta de indicadores, etcétera, etcétera, y sobre ellos luego se hizo como una especie de plan integrado, ver lo que más o menos podía haber en común, ¿no? Probablemente es el momento de ver efectivamente qué hay en común y hacer realmente ese plan y seguir evaluando, ¿no? Pero sí que yo creo que el Ministerio de Sanidad, se llame como se llame, tiene que ser uno de los ministerios que el gobierno que esté siempre esté cercano al presidente de gobierno, ¿no? Para mí la sanidad, y no es porque yo sea sanitario, yo creo que es un área estratégica, ¿no? Siempre se ha dicho que la sanidad no ayuda a ganar elecciones, pero sí que ayuda a perderlas. Quiere decir que siempre que hay un problema de salud pública, un brote de algo, una epidemia, siempre el político tiembla, ¿no? Y parece como que todo lo que se hace el día a día se hace porque sí, no, detrás hay un gran sector profesional y de creación de inteligencia y de riqueza incluso que está detrás, ¿no?, que es el sector salud, ¿no? El sector salud en todos los países de nuestro entorno supone cerca del 10% del PIB, ¿no? El PIB de un país es la sanidad. Es un sector que investiga, es un sector que crea, como digo, muchísima riqueza, ¿no?, profesional, etcétera, etcétera. Y un sector que hay que mimar y que hay que cuidar, ¿no? Por lo tanto, no miremos la sanidad simplemente cuando la necesitamos, que al final todos la necesitamos, los políticos también la necesitan en algún momento, muchas veces, por desgracia, es cuando se acuerdan de ella, pero yo creo que efectivamente los ministerios tienen que tener la sanidad como un pilar estratégico. Hay países, como puede ser Estados Unidos, como puede ser Reino Unido, donde sus presidentes a la cabeza lideran periódicamente planes de investigación en el mundo de la sanidad y dicen que son pilares estratégicos, por ejemplo, la investigación del genoma, ¿no? Y no solamente lo lideran y lo abanderan, sino que dicen que $1 invertido en la investigación del genoma del cerebro supone un retorno de $50 para ese país. O Reino Unido, dice su primer ministro, que una libra invertida en la investigación genómica supone 100 libras de retorno para ese país, ¿no?, en conocimiento, en formación, en liderazgo. Por lo tanto, no solamente el Ministerio de Sanidad tiene que liderar, sino que los gobiernos que vengan tendrían que tener al Ministerio de Sanidad como uno de los pilares estratégicos de su gobierno. Las comunidades autónomas, hay algunas que están más avanzadas que otras. ¿Cuáles están sobre todo pues, más puestas al día o haciendo o invirtiendo en este tipo de tecnologías, de sistemas? Es una pregunta compleja, porque cada comunidad autónoma tiene un grado de desarrollo dependiendo en qué, ¿no? Sí, pero por ejemplo en interoperabilidad, ya sabemos que hay el plan piloto, sí. Extremadura, Canarias. Sí, antes de contestar, o sea, sí que hay un ranking, porque hemos visto diferentes desarrollos. Una cosa que a nosotros nos preocupa y que hemos visto también es que, dependiendo de los cambios políticos, los equipos que llegan, más o menos, cambian todo lo anterior, modifican cosas y ponen nuevas cosas, ¿no? Esto es una locura conceptual, quiere decir que ya no solamente política y económica, sino ya es decir, ahora estoy yo y montamos todo un sistema. Y cuando hablamos de tecnologías de la información y de la comunicación, estamos hablando de procesos, de conocimiento, de formación, de desarrollos, etcétera, etcétera, ¿no? No tiene sentido que esto se cambie cada 4 años, Lógicamente habrá un 80 o 90% que se puede compartir y se puede continuar. Dicho esto, porque esto lo hemos constatado, por lo tanto, esto sería una de las cuestiones que los grandes partidos políticos a la hora de llegar a acuerdos tendrían que consensuar, ¿no? Es decir, no tiene sentido, ¿no?
Grado de desarrollo, si hablamos por ejemplo de receta electrónica o hablamos de historia clínica digital, pues un grado de desarrollo cercano al 100%, pues lo tiene la Comunidad Valenciana, lo tiene Andalucía, lo tiene Cataluña, lo tiene Baleares, Extremadura y así hacia abajo. Y no llegando al 80%, por ejemplo, de implantación en lo que es la receta electrónica, pues estaría Madrid, no tiene todavía al 100% un desarrollo, Cantabria, Castilla-León, es decir, todavía hay comunidades que no tienen, cuando hablamos de receta electrónica o historia clínica digital, todavía no han llegado al 80% de su implantación, ¿no? Sí que es verdad que, por ejemplo, en atención primaria en España ya prácticamente estamos cercanos del 93% en total, pero cuando hablamos de especializada, como digo, hay 6 comunidades autónomas que no llegan al 80%, y cuando hablamos de interconexión entre especializada y primaria, todavía las cifras descienden más, ¿no? Quiere decir que todavía, a pesar de que haya un plan nacional que el Ministerio esté liderando, ahora un plan de historia clínica digital para todo el Sistema Nacional de Salud, etcétera, etcétera, todavía no se ha conseguido. Sí que es verdad que llevamos ya 15 años hablando de ello, pero sí, en esto sí que soy un poquito más optimista porque la verdad es que ya queda poco. Yo creo que ya es algo que es inevitable. Yo creo que en un par de años ya el desarrollo será del 100%, ¿no? Si vamos a la imagen médica digital, aquí ya los porcentajes son todavía mucho más bajos, dentro de las propias comunidades autónomas, dentro de los propios servicios regionales de salud, y ya mucho más entre las comunidades autónomas entre sí, ¿no? Estamos hablando de que en España alrededor de unos 4 millones de españoles cada año son atendidos en comunidades autónomas diferentes a la suya, a la de residencia habitual, y ya lo que sería un sueño para todos nosotros es que cada vez que viajamos por el mundo, de nuestro teléfono inteligente, podamos acceder a nuestra historia. Esto podemos acceder a nuestra cuenta bancaria, podemos acceder a compras online, y sin embargo no podemos acceder a nuestra historia. Esto hoy día el ciudadano no lo entiende, y yo como médico tampoco lo entiendo, ¿no? Entonces yo creo que es una cuestión que ahora mismo incuestionable, que en muy poquito tiempo esto tenga que ser una realidad, ¿no? Pero sí que es verdad que todavía queda un camino por recorrer. ¿Cuál es la razón de que estemos por detrás de otros países europeos, países de nuestro entorno? ¿Es una cuestión de economía del país o es una cuestión más cultural? Bueno, puede haber diferentes factores, ¿no? Sí que es verdad que cuando nos reunimos con profesionales, una pregunta que no acabamos todavía de obtener una respuesta que nos convenzca es precisamente esto, ¿no? Es decir, ¿por qué profesionales que normalmente en su día a día utilizan Internet para leer, para comprar, para ocio, para viajar, para comunicarse con su familia, con sus hijos, etcétera, etcétera, estos mismos profesionales, cuando les hablas de trasladar esto a la salud, se ponen un poquito nerviosos, ¿no? Cuando, sin embargo, el paciente lo está haciendo ya. O sea, el paciente busca, compara, elige, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que hay una dicotomía cultural. Yo creo que es una cuestión cultural, es una cuestión de tiempo, y yo creo que a mí lo que me preocupa es que los nuevos profesionales de la salud están siendo formados por profesionales que todavía no han hecho un salto hacia lo digital, y que la mayoría quieren ser como sus maestros. Entonces esto me preocupa un poquito. Yo creo que tenemos que ayudarles a que hagan este cambio, porque la sociedad se lo está demandando, porque el paciente se lo está demandando. Entonces, primera razón, yo creo que es un cambio cultural. Necesitamos hacer este cambio más rápido. En segundo, yo creo que estos cambios permanentes de incertidumbres, de gestión, de modelos, etcétera, etcétera, no ayudan a ello. Estamos permanentemente cambiando, como antes decía, sistemas, procedimientos, autoridades, todo esto no ayuda a ello, ¿no? Entonces, este es el segundo lugar. En tercer lugar, y además por este orden lo estoy diciendo conscientemente, estaría aspectos regulatorios, normativos, etcétera. Y para mí no es lo más importante, pero sí que también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? El mundo de la salud, el mundo de la... Y esto iría ligado al mundo de la seguridad, ¿no? Lo que es ciberseguridad, ¿no? Pero es verdad que ahora mismo, por ejemplo, cuando hacemos ensayos clínicos, estamos gestionando datos de 1 millón de pacientes, por ejemplo. Entonces, todo esto ahora mismo
¿Cómo no vamos a tener sistemas de seguridad tan avanzados como puede tener la banca, como puede tener el gran consumo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que temas de seguridad, de privacidad, etcétera, etcétera, ahora mismo no tienen solución, ¿no? Y ya en último lugar estarían todo cuestiones éticas, legales, temas de protección de datos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sería por este orden, ¿no? En primer lugar sería una cuestión más cultural, sería una cuestión más de necesidad de cambio, de desarrollo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que no ha sido tanto, digamos, el ámbito regulatorio, la ley de protección de datos, lo que ha podido generar este retraso, ¿no? No, rotundamente no. Yo en los últimos años he tenido oportunidad de sentarme varias veces en diferentes foros con responsables de la Agencia de Protección de Datos, etcétera, etcétera, y ellos siempre te dicen que hay soluciones, ¿no? Y siempre se ha utilizado un poquito como disculpa, ¿no? para no avanzar, ¿no? Por tanto, yo creo que esto ahora mismo no es la razón. La razón es un cambio cultural necesario y que va a venir propiciado por la mayoría de los pacientes, ¿no? Recordar que España es el país del mundo, el segundo país del mundo en lo que es la entrada de teléfonos inteligentes, cercanos al 88%, ¿no? Por detrás de Singapur, o sea, ¿no? Singapur y luego España, ¿no? Tenemos el 88% de los españoles tenemos un teléfono inteligente, ¿no? que utilizamos para buscar salud. Antes decía, el 10% de la riqueza del PIB de un país es salud. Muchísimos agentes económicos ahora mismo están entrando en el mundo de la salud. Es un sector interesante. Las tecnológicas todas están entrando en salud. Google está entrando en salud. Google tiene ahora mismo, y cuando digo Google, digo todas las tecnológicas, ¿no? Ahora mismo esto significa que van a aportar soluciones, que van a aportar. Y mientras que hacen los ciudadanos que tienen su teléfono inteligente buscan salud, 70-80% de los ciudadanos buscan salud en Internet, un 40 o un 50 lo comparten, y un 40 o un 50 cambian sus hábitos, etcétera, etcétera, en base a lo que hablan con otros, ¿no? Y antes, ¿cuál será una de las razones por las que nos resistimos a todo esto? Para mí hay una que no confesamos, y es la transparencia, ¿no? Esto nos va a poner en una situación a todos, profesionales, ciudadanos y responsables, en la que esto va a hacer transparente qué hacemos, cómo lo hacemos, qué papel jugamos cada uno, ¿no? Para mí es muy llamativo el que estamos hablando de elección de médico y centro, ¿no? ¿Cómo yo voy a poder elegir si no puedo comparar? Es decir, si ahora mismo entramos en Internet, intentamos buscar a través de las páginas web de los hospitales, de cualquier servicio regional de nuestro país, qué hace cada hospital, qué resultados tiene, qué investiga, en dónde investiga, no lo encuentro. Incluso qué profesionales tiene, qué han hecho esos profesionales, cuál es su desarrollo profesional, no lo encuentro. Entonces, ¿cómo voy a comparar y cómo voy a poder elegir como ciudadano un sistema, un médico? Por lo tanto, una de las razones también es que todo esto ayudaría muchísimo a lo que es la transparencia, ¿no? Una palabra que todos utilizamos, pero que luego también nos resistimos un poquito a ser transparentes, ¿no? Es por eso también que el avance del Big Data también está siendo lento, por esa, digamos, resistencia o miedo a la transparencia. Indudablemente, ¿no? Cuando hablamos de Big Data, estamos hablando de ser capaces de gestionar grandes bases de datos, ¿no? Ahora mismo, y lo que ha ocurrido en los últimos 10 años es que la capacidad de generar grandes bases de datos se ha multiplicado exponencialmente y, sin embargo, el coste de esta tecnología se ha abaratado muchísimo, con lo cual la hace accesible a todos, ¿no? La realidad es que esto ha ido muy rápido, la tecnología ha ido muy rápida, la capacidad ha ido muy rápida, sin embargo, la formación no lo ha ido tanto. La universidad todavía no tiene, no está impregnada de este nuevo conocimiento. Necesitamos profesionales diferentes, que trabajan de manera diferente, con una visión más transversal. Gestionar grandes bases de datos significa, como antes decía, que si yo hago un ensayo clínico y tengo bases de datos de 1 millón de pacientes, yo puedo dividirlos, clasificarlos, saber su tipología, cómo responden a un fármaco, cómo responden a esto, y esto me permite sacar conclusiones, ¿no? Ahora mismo todavía estamos en una fase y lo mismo está ocurriendo con el conocimiento de nuestro genoma, ¿no? El genoma del individuo, el genoma de las enfermedades.
¿Qué está ocurriendo ahora mismo? Que la comunidad científica, trabajando de manera colaborativa, ahora mismo está generando grandes bases de datos que todavía están en la fase de a ver cómo lo almaceno, a ver cómo lo ordeno, a ver cómo lo clasifico y de todo esto qué valores traigo a cada cosa de estas, ¿no? Cuando la comunidad científica está hablando de esto, aquí todavía seguimos enviando fotocopias, PDFs, hojas Excel, es decir, todavía no hemos hecho este cambio cultural, generacional, tecnológico, pero insisto, es una ola impresionante a la que hay que subirse, entonces no tiene sentido resistirse, ¿no? Lo que hay que tener sentido es un poquito a ver cómo me subo, cómo aprendo de ello, incluso hasta cómo la lidero, ¿no? Pero ahora mismo el Big Data es una terminología que nos va a acompañar en los próximos años, nos va a dar respuesta a muchísimas cosas, en enfermedades, en diagnóstico, en programación, en optimización de recursos, nos va a ayudar mucho a gastar nuestro presupuesto en aquello que hay que gastarlo y eliminar todo aquello lo que ahora mismo es superfluo y que no aporta nada en lo que es la salud. Existe un retraso en la aplicación de las tecnologías, y lo estamos viendo en el ámbito de la administración pública. ¿Sucede algo similar en la industria, siempre dentro del ámbito de la salud? Sí, yo creo que en el mundo de la industria, de la salud, estaría la industria farmacéutica, estaría la industria de la tecnología sanitaria, todo aquello que son dispositivos, herramientas, tecnología, etcétera, etcétera. E incluso estaría todo el campo de la biotecnología, ¿no? Yo creo que en estas tres grandes líneas hay diferentes grados de desarrollo. Probablemente en el mundo de la industria biotecnológica la implantación, al ser una industria más joven, más moderna, más transversal, está siendo el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación es mucho más rápido, es más profundo y de hecho se están beneficiando en el sentido de desarrollo, de posicionamiento, etcétera, etcétera. El mundo de las tecnologías sanitarias es menor de lo que debiera de corresponder, y el mundo de la industria farmacéutica todavía también es muy mejorable. Sí que en el mundo de desarrollo de este tipo de tecnologías se ha avanzado en lo que son gestiones de organizaciones, gestiones de equipos, sistemas, etcétera, etcétera. Se ha avanzado también en lo que es la aplicación a los ensayos clínicos en todas sus diferentes fases, pero sin embargo el modelo organizativo de la industria farmacéutica todavía tiene una carga histórica importante. Por poner ejemplos muy concretos, históricamente ha trabajado muy en silos, es decir, compartimentos muy estancos, cuando ahora mismo la corriente es muy transversal, ¿no? Ahora mismo, entonces yo creo que el sector de la industria farmacéutica todavía tiene que hacer una reconversión importante y las nuevas tecnologías van a ayudar a ello, ¿no? Pero sobre todo pasa por un cambio cultural que ahora mismo todavía está pendiente. El Partido Socialista lleva en su programa de gobierno un plan para la renovación de la tecnología sanitaria. ¿Cómo se ve esto desde la asociación? Todo lo que suponga renovación de la tecnología sanitaria es siempre bienvenido. Lo que ocurre es que habría que preguntar qué significa esto. Es decir, uno de los indicadores que vimos en nuestro trabajo es que lo que podríamos llamar el parque tecnológico sanitario está obsoleto. Es decir, se compraron en algún momento máquinas, por ponerlo de una manera que nos entendamos, máquinas que se han ido envejeciendo, ¿no? Y cuando digo compramos, o sea, es que incluso se compraron, ni siquiera se invirtieron con periodos de amortización y de renovación y planes, no, se compraron y ahí están y se van quedando obsoletas, ¿no? Nosotros ahora mismo seríamos partidarios precisamente de un análisis del estado de la situación, de cuál es el parque tecnológico sanitario, y en base a eso una propuesta de cara a futuro. ¿Por qué? Porque no solamente estamos hablando de cambiar máquinas, sino que estamos por otras similares, sino renovar e incluso eliminar. Hay líneas ahora mismo que ya no tienen ningún sentido, no aportan nada y siguen estando ahí. Estamos hablando también de cambios de modelos. Por ejemplo, para hablar de imagen digital, ya no es necesario tener una sala de lectura al lado de cada aparato
de diagnóstico por imagen, ya la imagen va por la red. El almacenamiento está en dispositivos que están colocados en la red. Es otro tipo de forma de trabajo, que optimiza recursos, espacios, al mismo tiempo hace que sea accesible toda la imagen, que se pueda compartir, que se pueda beneficiar toda la colectividad médica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a esa propuesta estaríamos de acuerdo en que hay que renovar todo el parque tecnológico, pero que la renovación pasaría por hacerlo realmente hacia donde van las nuevas tecnologías, las tendencias. Las tendencias van a esta gestión de grandes bases de datos, aplicaciones móviles, dispositivo, incluso hasta inteligencia artificial, es decir, ya ahora mismo muchas de estas cosas nos están dando soluciones antes de que nosotros hagamos las preguntas. Entonces yo creo que ahora mismo hay un cambio tecnológico necesario, luego, por lo tanto, totalmente de acuerdo, todo lo que signifique renovar, pero renovar mirando al futuro, no renovar simplemente cambiar una cosa por otra similar. El programa Horizonte 2020 contempla ayudas de 1.000 millones de euros para la investigación en salud digital. ¿Está España en posición de ser competitiva para recibir algún tipo de ayuda? A nivel de conocimiento, sí. A nivel de gestión de este tipo de ayudas, no. Me explico. España, históricamente, hemos tenido un grado de desarrollo de investigación que nos ha permitido estar siempre en cualquier ranking dentro de los 10 primeros países del mundo, el 7, el 8, el 9, dentro de lo que es la investigación, y sobre todo el mundo biosanitario, ¿no? Cuando esta investigación la trasladamos a valor, es traducido en patentes, en creación de empresas que desarrollen esta investigación, etcétera, etcétera, pasamos a cerca del puesto 60, de 120 en todo el mundo, ¿no? 57, 58, normalmente este suele ser un poquito el diferencial, ¿no? Aquí, ¿qué ocurre? Ocurre que que no hemos aprendido todavía a gestionar nuestro conocimiento. Y a la hora de no saber gestionar nuestro conocimiento, lo hacemos en España, es decir, no sabemos ni acceder a ayudas, ni movernos, etcétera, etcétera, pero tampoco lo hacemos en Europa. Nosotros somos Europa, nosotros contribuimos a Europa, Europa pone en juego una cantidad de dinero muy importante en el mundo de la salud, y sin embargo no presentamos buenos proyectos. Cuando digo que no presentamos buenos proyectos es porque no acabamos de aceptar las reglas de juego. Es decir, tenemos buenos proyectos, pero eso significa trabajar en manera colaborativa, necesitamos trabajar con socios europeos, necesitamos toda una serie de aprendizaje y de desarrollo, etcétera, etcétera, de lo que son las reglas de juego de Europa, ¿no? Y ahí todavía tenemos muchísimo que aprender. Entonces, sí que es verdad que el Horizonte 2020 pone una cantidad de dinero muy importante a disposición ahora mismo de este tipo de proyectos, pero tenemos que aprender a llegar a ellos. ¿Esto es para desanimarnos? No, esto es para que nos pongamos las pilas y lo hagamos de manera diferente. Busquemos quién lo está haciendo bien, busquemos socios estratégicos, y luego nos quitemos un poquito también un polvo que nos pesa mucho, y es el del fracaso. No nos gusta que nos digan que no a algo. Entonces tenemos que aprender a presentar un proyecto para que nos digan que no, para aprender, y para el siguiente, o a la tercera o a la cuarta, podremos acceder a este proyecto, ¿no? Yo creo que en nuestra cultura está esta resistencia a que nos digan que no. Prefiero no presentarlo, no va a ser que me digan que no. Entonces yo creo que otras culturas no pasa nada, aprendes, estableces contactos, incluso ese proyecto no sale, pero salen otros paralelos, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que en esto tenemos que aprender mucho. Entonces, sí que es verdad que ahora mismo en Europa hay un presupuesto importante. España en los últimos años está mejorando, pero todavía tendría que mejorar más, ¿no? Y ahí yo creo, el día que tuvimos esta reunión, sí que se puso ahí en evidencia cómo se podía hacer y cómo se podía hacer mejor y cómo se podía llegar a ello, ¿no? Pero sobre todo eso, nos tenemos que quitar un poquito este miedo a que nos digan que no, a que en algún momento determinado no podamos acceder a algo, ¿no? Seguro que aprendemos y seguro que establecemos relaciones con otros posibles socios para el futuro. Jaime del Barrio, presidente de la Asociación Salud Digital, seguiremos muy pendientes de esas conclusiones a las que van a llegar los grupos de trabajo. Muchísimas gracias por haber estado hoy en Salud TV. La verdad es que ha sido un placer, muchísimas gracias.